Bueno, Moisés aquí, vamos a encontrar en el capítulo 5, Moisés ante el faraón. A ver si vamos a entenderlo. Moisés ante el faraón. Aquí en Éxodo capítulo 5 vamos a ver a Moisés ante el faraón. Pero es bueno que nosotros pongamos y prestemos mucha atención de este gran acontecimiento. ¿Cuántos de nosotros, cuando comenzamos, después de ese llamado, de poder entender cómo es que Dios nos usa, ¿verdad? A través de lo que tenemos en nuestras manos, ¿se acuerdan de ese capítulo tan interesante? Y no solamente eso, pero también otros pasos más. Pero aquí vamos a ver ahora, cuando ya estamos en la acción. ¿Cuántos de nosotros ya hemos estado en la acción en el ministerio y estamos todos emocionados de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Y no solamente en nuestras vidas, pero también en la vida de los demás. Pero después que pasan, vienen los problemas, comienzan a tener roces, cualquier cosa que pensemos dentro de lo que es el servicio a Dios. Que viene el desánimo. Viene en tu vida, híjoles, pues esto yo no esperaba, ¿verdad? Y tantas cosas que nosotros podemos pensar, y no solamente eso, pero también experimentar en nuestras vidas. Bueno, aquí es un ejemplo de lo que vamos a ver en Moisés acerca de lo que está sucediendo con todo el plan de Dios y cómo Moisés está reaccionando, y no solamente él, pero también el pueblo de Israel y el faraón también. Pero vamos a ver en la primera parte del versículo 1 al 14, el faraón rechazando a Dios. El faraón rechaza a Dios. Y vamos a verlo de qué se trata este pasaje. Y del versículo 1 al 3, vamos a ver la demanda de Dios al faraón. Y vamos a comenzar del versículo 1 diciendo: después Moisés y Aarón entraron a la presencia ¿de qué? De faraón, y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora aquí estamos viendo un encuentro que está demostrando valentía de estos dos hombres de Dios. Y no solamente eso, pero también obediencia. Porque claro, Dios en los capítulos anteriores vimos que comandó a ellos para hacer este trabajo. ¿Y por qué digo obediencia? Bueno, no fue fácil. Cuando nosotros leemos superficialmente este capítulo, pensamos, pues, es fácil, ¿no?, de ir a platicar con el faraoncito, ¿no? Y pues todo va a estar bien. Pero no vemos detrás de lo que estaba aconteciendo en esos tiempos y de lo que un faraón era en esos tiempos también. Fíjate que se decía que los faraones eran hijos del sol. Ellos eran amigos de los grandes dioses de los egipcios, los cuales ellos se sentaban en sus propios templos. ¿Saben para qué? Para recibir adoración juntamente con ellos. O sea, hace que la gente en aquellos tiempos veían al faraón como un dios con D mayúscula. Ahora, la pregunta es, ¿era fácil para Moisés? No lo creo. Versículo 2 dice así: y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, creo que Moisés no esperaba eso, ¿verdad? A lo mejor decía, no, pues a lo mejor va a decir, sí, pues es Jehová y pues vamos a dejar salir al pueblo. Pero aquí cuando dice, ¿quién es Jehová? Ahora, aquí el faraón estaba familiarizado con muchos dioses, porque en Egipto había muchos dioses, estaba repleto de dioses. Pero ¿sabes qué? Nunca había oído acerca de Jehová. Y si Jehová era el Dios de los esclavos hebreos, entonces
Podría pensar el faraón, bueno, si realmente es el Dios de los hebreos, bueno, no podía ser demasiado poderoso, ¿no lo creen? Pensaba el faraón quizás. ¿Por qué? Porque mira, los hebreos están como esclavos. ¿Qué clase de Dios tienen ellos? Por lo tanto, observamos aquí que al faraón no le preocupaba el mensaje de Jehová que llevaba Moisés, ya que no había visto ninguna evidencia del poder de quién, de Dios. Aquí la pregunta es, ¿quién es Jehová? Ahora, faraón no tenía el corazón correcto, pero ¿sabes qué? Él hizo una pregunta correcta. ¿Quién es qué? Jehová. ¿Te acuerdas cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo? En Éxodo 3:11. Habíamos visto, bueno, esa es la mala pregunta que había hecho Moisés como líder, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Ahora, las preguntas relevantes no se trataban acerca de Moisés o de Faraón, pero de quién es Jehová. Esa es la pregunta. Ahora, si el faraón en realidad conociera quién era el Señor, ¿sabes lo que hubiera pasado? Él hubiera liberado a Israel con gusto. Si realmente hubiera conocido a Dios, el faraón, él hubiera dejado ir al pueblo. Sin embargo, no lo conocía. Aquí en el versículo 2 dice, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y aquí observamos la actitud del faraón, deteniendo ¿qué? La obra de Dios. Cuando pasa en nuestras vidas que alguien trata de detener la obra de Dios, ¿verdad? Es difícil, no es fácil. Siempre pensamos que estar ya en el ministerio, todo está con bayama y lo como dicen por allá. Todo está bien, todo está trabajando en marcha. Sin embargo, el enemigo está siempre ¿qué? Deteniendo la obra de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 1:8. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, fíjate, que detienen con injusticia la verdad. Así es que agárrense, porque si realmente hay hombres que están deteniendo con injusticia la verdad, va a estar duro para ellos. Y aquí la palabra original griega traducida para detener, o en otras traducciones se dice sostener, aquí en Romanos 1:18, describe lo que los marineros como ejemplo, harían al navegar a propósito directamente en el viento. No sé si tienes o has tenido experiencia como marinero. Yo no tengo experiencia, pero el viento es algo importante para ellos, ¿verdad? Cuando estaban los veleros, las velas, y tenían que ir sobre el viento, era importante para ellos. Ahora, es decir, que aquellos que sostienen la verdad en injusticia conocen la verdad, pero la que suprimen. Están ellos decididos a no seguir el flujo de lo que saben que es verdad. Están en contra de eso. Están deteniendo la obra de Dios. Sienten el viento del Espíritu. Ellos entienden algo de la verdad, pero ellos están decididos a poner su barco ¿en qué? En la dirección opuesta. Eso es. Y navegar contra lo que saben que es así. Y tal hombre es este hombre, ¿quién? El faraón. Él está deteniendo la obra de Dios. Fíjate lo interesante de una inscripción por parte de un faraón en el tiempo antiguo egipcio, de lo que ellos pensaban. Y voy a abrir comillas, dice en una de las inscripciones, dice así, abriendo comillas, yo soy aquel que era, y es, y será. Y ningún hombre ha levantado mi velo. Es lo que dice un tal Meyer. Interesante, ¿no lo crees? Algo similar. El faraón era más que un hombre.
Él se consideraba a sí mismo un dios. Y los egipcios, ¿saben qué? Estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo con ello. Al crecer en las cortes reales de Egipto, entonces Moisés sabía perfectamente esto. Pero también sabía que el faraón era solamente ¿qué? Un hombre. Interesante, ¿no lo crees? 40 años en Egipto para conocer todas esas cosas. Y ahí vemos cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Yo pienso que el hombre ahorita que vemos a Moisés era el hombre adecuado para este trabajo. ¿No lo crees? Porque él conocía perfectamente todo esto. Con la autoridad del Dios viviente, Moisés confrontó al faraón. Y de la misma manera, Dios nos da a nosotros ¿qué? Autoridad. Y con esa autoridad que Dios nos ha dado, vamos a confrontar aquí al faraón, pecado, a lo que está deteniendo la obra de Dios. Y es importante que nosotros, como líderes, estemos atentos a eso. No va a ser fácil. Siempre va a haber trabas del enemigo. Pero tenemos que entender algo, que estamos con la autoridad de Dios viviente. Versículo 3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí cuando dice iremos y ofreceremos sacrificios, aquí Moisés expuso la demanda que Dios le dio primeramente allá en donde, en el capítulo 3, versículo 18. Y observamos aquí en este pasaje que Dios le presentó la pequeña demanda al faraón primero. Él está dando una demanda pequeña, si lo puedes pensar así. ¿Para qué? Para que la petición fuera lo más atractiva y lo más fácil de aceptar. Ahora él hizo esto para que el faraón no tuviera ninguna excusa para rechazar a Dios y para que endureciera su corazón. De la misma manera, la gente que no conoce a Dios puede no escuchar su palabra o a sus mensajeros. ¿Te acuerdas cuando sales o compartes de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada de qué, de tu religión. ¿Verdad? Y te paran. ¿Quién es Jehová? Yo no quiero saber nada. Y están en esa actitud. Están en ese corazón duro. Así de la misma manera como el faraón. Como Moisés aquí observamos y Aarón. ¿Saben qué? Nosotros necesitamos ser persistentes. ¿Cuántos de nosotros hemos sido persistentes con una persona? A veces digo, vamos, bueno, tocamos, no nos abren, mañana vengo. Y estamos ahí otra vez. O si tu amigo te dice, sabes que yo no quiero escuchar de tu religión. Pero creo que es bueno que nosotros podamos ser persistentes. Cuando otros lo rechazan, creo que es bueno que nosotros podamos continuar hablándoles de Dios. Del versículo 4 al 9 ahora vamos a ver la reacción del faraón que es abusiva. La reacción del faraón abusiva. Y fíjate lo que sucede. Aquí estamos entendiendo que Moisés ya le dio la demanda, esta pequeña demanda. ¿Sabes qué? Faraón, dale unos 3 días de vacaciones a los israelitas, ¿no? Se lo merecen. Es que no, yo no voy a dar 3 días. Imagínate la chamba. ¿Quién me va a hacer los tabiquitos, verdad? Pero vamos a ver qué es lo que pasa más con el faraón. ¿Qué tan
vamos a observar realmente qué tan duro es el corazón del faraón. Versículo 4 dice, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Ahora, ¿qué está pasando aquí? El faraón no solamente rechazó la demanda, la idea de dar 3 días de descanso, pero ¿sabes qué? Él vio la misma petición como una pérdida de trabajo. ¿Y qué pensó él? Entonces no están trabajando porque ellos tienen el tiempo de poder conversar entre ellos mismos y de ver que ellos necesitan tiempo para descansar, ¿verdad? Y a veces los jefes son así, ¿verdad? ¿Por qué están así? Ya me imagino. Entonces porque no están trabajando, ¿verdad? No están haciendo su labor. Es una pérdida de tiempo. No están trabajando. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Aquí cuando dice, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, aquí el faraón sabía que los intentos anteriores de bajar la población de Israel había fallado. ¿Se acuerdan cuando este faraón, de ver que el pueblo de Israel estaba creciendo, quiso que disminuir? ¿Por qué? Porque él sentía que era una amenaza para su pueblo, Egipto. Pero ¿saben qué? Falló. Ellos continuaban multiplicándose. ¿Por qué? Porque cuando dice Dios, multiplíquense, se multiplican, ¿verdad? Esto era bueno para Israel, pero ¿saben qué? Era muy malo para el faraón. Versículo 6 dice así, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Versículo 8 dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están, ¿qué? Ociosos, ¿verdad? Están de flojos los chamacos, están de rebeldes, supuestamente. Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras, ¿qué? Mentirosas. Aquí estamos viendo, para castigar a Israel por la petición y darles más trabajo. Y a veces vemos aquí, ¿no? que todo no está saliendo bien. Si se dan cuenta, ahora los israelitas no solamente son esclavos, pero les están presionando ¿a qué? A trabajar más. A trabajar más. Ahora, en aquellos tiempos, los tabiques, y creo que a veces hoy en día en los pueblos, cuando hacen los tabiques de adobe, les ponen que paja, ¿verdad? Y la paja es ¿para qué? Para que el tabique no se rompa fácilmente, se pueda sostener. Lo interesante acerca de la paja, fíjate, la paja tiene un contenido ácido que hace a los ladrillos más fuertes. Interesante, ¿verdad? El uso de la paja al hacer ladrillos en Egipto durante este periodo es confirmado por la arqueología. Han encontrado realmente muchos tabiques de paja. Ladrillos de todo tipo han sido encontrados en Egipto, algunos con paja regular cortada, algunos con raíces duras y sobras. ¿Y saben qué? Algo interesante. Y algunos sin nada de paja. Interesante, ¿verdad? Esos fueron después de la demanda. Yo me imagino los que encontraron los tabiques sin paja. Dijo, wow, esto es verdad. Estos tabiquitos son los que hicieron después, ¿verdad? Son los últimos que hicieron quizás. Pero vemos ahí realmente algo interesante. El versículo 10 al 14 ahora no solamente incrementa ese castigo en ellos, pero ahora vamos a ver el incremento de abuso a Israel. Fíjate lo que dice aquí.
Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy, ¿qué? Paja. Ahí les está dando la mala noticia a los esclavos, al pueblo de Israel. ¿Saben qué, guys? ¿Saben qué, muchachos? Ya no nos van a dar la paja. Y aquí vemos las malas noticias. Aquí vemos el efecto inmediato del trabajo de Moisés. Lo hizo más duro para Israel. No está mejorando la cosa. Ya me imagino a aquellos que estaban ahí como esclavos, hijos. Estaba esperando la libertad, pero ahora ya nos van a dar más chamba, ¿verdad? Más jale, como dicen por ahí. Y aquí vemos el hecho de confrontar las malvadas ataduras egipcios. No era fácil, no iba a ser fácil. ¿Y se acuerdan que Dios dijo así? No va a ser fácil, Moy. Va a estar duro. Esta era una prueba significativa para Moisés e Israel. Versículo 11 dice así, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os dejaba o se os daba paja. Versículo 14 dice, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y aquí vemos la presión. Y a lo mejor estaban pensando, bueno, si vamos a recoger la paja, pues los ladrillos van a disminuir. Si estamos haciendo quizás 500 ladrillos al día, pues ahora voy a hacer 250. ¿Por qué? Porque tengo que ahora buscar la paja. Sin embargo, están diciendo, no. Vas a hacer la misma cantidad, pero vas a ahora agarrar la paja. Entonces vemos aquí la opresión del pueblo de Israel. En la segunda parte del versículo 15 al 23, ahora en la segunda parte, vamos a ver que los israelitas se van a HR, recursos humanos, ¿verdad? Cuando tenemos quejas en el trabajo, ¿a dónde vamos? A recursos humanos, ¿verdad? Bueno, esto lo puse así nomás para darnos una idea. Pero vamos a ver aquí en la segunda parte las quejas a recursos humanos. Y fíjate lo que vamos a ver en el primer segmento, del 15 al 19. Los capataces bajo presión. Y dice así el 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo? Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y aquí estamos viendo la aflicción. Ahora, en lugar de que ellos pudieran ir con Dios, ¿saben lo que hicieron? Ellos fueron al Faraón a pedir ayuda. Ellos creían que su carga anterior era mejor que su actual miseria incrementada. Está mal el decir que Israel amaba la esclavitud. Fíjate lo que dice en Éxodo 2:23. Dice así, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su ¿qué? Servidumbre. Lo que Dios permite y ejecuta en la obra de dar libertad les hizo sentir, pero solamente por un tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, estamos observando que aquí el pueblo estaba gimiendo, estaba clamando por ser liberados. Y Dios los escuchó. Pero aquí estamos viendo que lo que el faraón está haciendo, los está sacando de sus casillas. No están pensando bien. Creo que hubiera sido mejor acudir con Dios, ¿no lo crees?
Sin embargo, ellos fueron ¿con quién? Con el faraón. Eso fue un gran error. Versículo 17 dice, y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Aquí el faraón les está explicando el motivo del incremento de trabajo, ¿verdad? Pues, como diciendo, están platicando en el teléfono, ¿verdad? Es por eso que te aumenté la chamba. Y versículo 18 dice, id pues ahora y trabajad, no se os dará baja. Punto. No voy a cambiar mi forma de trabajar ahora. Dice, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo, y van a producir lo mismo. Entonces, dice, los capataces de los hijos de Israel se vieron ¿en qué? En aflicción. Y de la misma manera, cuando tú estás dentro del plan de Dios, van a venir aflicciones en tu vida. Pero tenemos que estar ahí, no movernos. Fíjate que dice así el versículo 19, que se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo. La tarea de cada día siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar nada. Ahora del versículo 20 al 21 vamos a ver los capataces ahora quejándose en contra de ¿quién? De Moisés. Primero fueron con el faraón y después fueron con ¿quién? Con Moisés. Dice el versículo 20, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y aquí en el versículo 20 estamos aquí cuando dice que estaban encontrando a Moisés y a Aarón, ahí los vieron. Observamos aquí los líderes de los hijos de Israel no estaban contentos con lo que estaba pasando. Cuando ellos están viendo salir a Moisés y a Aarón, están tristes de la respuesta del faraón. ¿Y saben qué? Lo más triste es que ellos estaban pensando que la culpa era de ¿quién? De Moisés y de Aarón. Y así, de la misma manera, cuando estás como líder sirviendo, ¿de quién es la culpa? Pues el líder. Él es el culpable. Por eso estamos así, ¿verdad? Ahora aquí cuando dice, miré Jehová sobre nosotros y juzgue. Aquí los oficiales de Israel tenían la certeza de que Dios estaba de su lado. Ellos tenían la seguridad, Dios está aquí con nosotros. Eso tenían certeza. Pero ¿saben lo más interesante? Lo peor es que ellos, lo que estaba sucediendo, ellos pensaban, esto no es de Dios. Esta idea de Moisés hablar con el faraón no es de Dios. ¿Por qué? Por los resultados, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos así, viendo resultados y deduciendo que no son de Dios. Cuando dice, no os habéis hecho abominables delante del faraón, ellos creían que era un mal que había hecho Moisés. Cuando Israel era un esclavo obediente del faraón, ellos creían que el faraón era ¿qué? Su amigo. ¿Se acuerdan todo como cuando comenzó con José? Que digo, ¿sabes qué, José? Si tráete a tu familia, te vamos a dar Gosén, un buen lugar para tu pueblo. Ahí son pastores, pues no te me acerques porque yo no quiero saber nada de lo que es el pastor. Pero el faraón, ¿qué él está haciendo? Está aceptando al pueblo de Israel. Y muere el faraón y surge un nuevo gobierno. El faraón se da cuenta que es una amenaza, pero aún así todavía están trabajando para el faraón. Y ellos están viendo, bueno, pues el faraón está aquí como amigo, todo está bien. Pero ahora que se ha introducido la idea de libertad al pueblo de Israel, ahora vemos que el faraón realmente
no lo que ellos estaban pensando. Como un dicho dice, el león no es como lo pintan, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han atrevido a meterse en una jaula de león? Porque un niño dibujó un león bien bonito, bien hermoso. Ay, qué bonito, yo quiero entrarlo. No. ¿Por qué? Porque el corazón del faraón no estaba ahí. Ahora, de la misma manera, yo quiero que pongas atención. Satanás, en ocasiones, se muestra amistoso con nosotros cuando nosotros aceptamos ¿qué? Su señorío. Pero ¿sabes qué? Cuando empezamos a ser libres en Jesús, Él, por lo regular, tratará de hacer las cosas difíciles para nosotros. Y eso es con lo que pasa con nosotros. Cuando entramos en las cosas de Dios, entonces hay ataques. El enemigo trata de detener la obra en nosotros. Y creo que es bueno que nosotros tengamos cuidado en eso. Cuando tú estás despojándote de ese viejo hombre y dices, ¿sabes qué? Ya no más a la fornicación, ya no más a las malas palabras deshonestas, ya no más, y estás tratando de sacar todas esas malas conductas que hay en tu vida. ¿Qué pasa entonces? El enemigo comienza, comienza a acechar más, y comienzan los trancazos, los ataques se incrementan más. Dios dijo, no va a ser fácil. Pero lo interesante es que Él dijo, pero voy a estar contigo. Creo que es bueno que nosotros nos mantengamos ahí. Fíjate lo que dice en Éxodo 4:31, dice así. Fíjate cómo el pueblo de Israel está atravesando esta aflicción. ¿Te acuerdas que decía en Éxodo 4:31 que el pueblo creyó? Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿sabes lo que hicieron? Se inclinaron y adoraron. Ellos se inclinaron y adoraron. Estamos viendo una buena respuesta. Qué bonito. Qué bonito final de ese capítulo. Pero ¿sabes qué? Después del contraataque del faraón, la fe, la emoción y la adoración se desvanecieron rápidamente. Y eso es lo que pasa en nosotros como cristianos. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, nosotros creemos, nos inclinamos y adoramos también, ¿verdad? Pero cuando viene el enemigo acechando, nos da una emboscada, y entonces todo eso que se desvanece. Tenemos que tener cuidado. Ahora, algo que tenemos que observar aquí también en este versículo del 15 al 21. Vamos a observar los capataces que estaban entre dos fuegos, si lo puedo decir así. Fíjate, primero trataron de hacer que la gente no disminuyera la producción. Después se quejaron al faraón. Y por último, se volvieron contra Moisés. ¿Cómo es que ellos están siendo confundidos? No saben qué hacer. Están como, ¿cómo podemos resolver estas cosas? Quizás alguna vez nosotros nos hemos encontrado de la misma manera entre esos dos fuegos. En el trabajo quizás, en nuestras relaciones familiares o en la iglesia también nos encontramos en la misma situación. Quejarnos y volvernos contra los líderes, pero ¿sabes qué? Eso no va a resolver el problema. Lo que está haciendo el enemigo es confundiéndonos. En el caso de estos supervisores, Dios tenía un propósito mayor en mente, como quizás lo tenga en nuestros casos también. Así es que en vez de que nosotros nos volvamos contra nuestros líderes, cuando nosotros nos sentamos presionados por los dos lados, ¿a dónde vamos a ir? La pregunta es, ¿vamos a ir con el faraón? ¿Sabes qué, faraón? Es que no vamos a ir con el faraón. Ni tampoco vamos a ir con nuestros líderes quizás, o nuestros jefes en el trabajo, o cosas así. ¿Te has puesto a pensar cuando hay un problema? Cuando el enemigo está acechando en tu vida,
lo que nosotros aprendemos es de que nosotros no debemos de ir con el faraón. Nosotros debemos acudir ¿con quién? Con Dios. A sus pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo mejor. Porque el Señor tiene un plan perfecto detrás de todo esto. Lo que el enemigo está haciendo es confundirnos, tratando de, cuando tú estás yendo a un camino mejor, y tú estás diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ya quiero despojarme de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque yo entiendo esto, yo quiero ser liberado. Y a veces nosotros observamos también, afuera hemos visto gente con adicciones, y no vamos muy lejos. Y la gente, he visto que han venido conmigo, ¿sabes qué? Ya no quiero esto, ya estoy harto. Ya quiero salir de este problema. Y hemos orado y ¿sabes qué? Pues buena decisión, porque lo que estás haciendo con tu vida, estás yendo por un mal camino y vas a terminar mal, y lo peor es que no vas a estar en Cristo Jesús. Y comienzan, y oramos al respecto, y comenzamos, y la gente se empieza a despojar de todo. Así como Colosenses en el capítulo 3, estamos viendo la verdad acerca de qué, del cristiano. Ese pasaje es tan hermoso para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que tenemos que despojarnos. Estamos observando que la iglesia de Colosas está pasando, ¿por qué? Por una crisis espiritual. No como iglesia, pero ¿sabes qué? Con los maestros. Hay falsos maestros. Y Pablo les está diciendo, iglesia, manténganse en la fe, así como ustedes lo han demostrado. Iglesia, manténganse en el amor, ¿para qué? Para que ustedes puedan ser identificados con Jesús. Y no solamente eso, pero la esperanza que hay, que algún día Dios viene por su iglesia. Sin embargo, vemos esa ola de falsos maestros que tratan de implementar el intelectualismo, el ascetismo, el misticismo, el legalismo, ¿verdad? Que tienes que poner y que no tienes que comer y tantas cosas que hay. Y lo que hace la gente es de implementar cosas que están fuera de lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no ven que Jesús hizo todo. Es todo. A veces yo les digo, este síndrome es que el síndrome de Raúl Velasco, ¿verdad? Que dice, aún hay más, ¿verdad? Siempre en domingo, ¿verdad? No solamente Jesús, pero aún hay más. Esta nueva idea de algo espiritual, ¿no? Y cosas así, que no están en la palabra de Dios. Y comienzan a juzgar. Aquella persona que dice, no, el sábado es el único día que tienes que adorar a Dios. ¿Verdad? ¿De veras? Sí, porque en la Biblia está. ¿Y sabes qué? Bueno, no tengo nada en contra de que adores en el sábado, pero para que tú condenes a la gente que no adora el sábado, ahí sí estamos mal. Ahí está el problema. O porque la carne es muy mala y tú sabes, es templo del Espíritu Santo y tú tienes que estar comiendo vegetales. No, a mí me gusta la carne, no puedo dejarla. Y más, los vegetales me gustan también, pero no tanto. Pero todas esas cosas, ¿verdad? Que el hombre está ahí imponiendo a la gente. Si realmente no te gusta la carne, está bien, no hay problema. Sí, los vegetales son buenos y saludables. No tengo nada en contra, pero tampoco me vengas a confrontármelo con la palabra de Dios, porque no es así. Y creo que es bueno que nosotros estemos atentos de todo eso. ¿Sí? Despojarnos de todas esas malas cosas. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Pablo también puso una sección de lo que nosotros tenemos que vestirnos como cristianos.
Y si tú quieres saber más, bueno, capítulo 3 de Colosenses. Estamos viendo la relación también de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio, los padres con los hijos también, y más también entre la relación entre amo y siervo. Y realmente yo un poco de relación aquí, porque ¿qué está pasando aquí? Los esclavos están siendo ¿qué? Oprimidos, los están poniendo más tensión. Así como en el trabajo te dicen, pues mira, no quiero que después de las ventanas, ahora lava mi carro. Dice, ay, más trabajo. Digo, o cosas así, ¿no? O que arreglas este carro, pero ahora me arreglas 2 más. Y te voy a dar solamente las mismas horas, 8 horas. ¿Verdad? Y ves el incremento de trabajo. ¿Y qué vas a recursos humanos? ¿Sabes qué? Me están poniendo más chamba, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué no vas a Dios? ¿Has ido a Dios cuando pasan esas cosas? ¿Sabes qué yo me he dado cuenta? Cuando tú vas a Dios, ya empiezas a ver las cosas. Dices, ya entiendo por qué Dios me puso en esta presión. ¿Y sabes qué? El resultado es bueno, porque te ha movido de un lugar para estar en un lugar mejor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Echarle ganas, ¿verdad? Y saber que Dios está en qué? En control. Dios le dijo al faraón, al Moisés, perdón, no va a ser fácil, Moisés, pero solamente no te desabroches el cinturón, ¿no? Está ahí. Versículo 22 al 23 de Éxodo capítulo 5, vamos a ver a Moisés ahora quejándose, ¿verdad? Puras quejas, ¿verdad? En este capítulo es una cajita de quejas, complaints. Moisés ahora se queja del problema ante Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Suena como un líder, ¿verdad? ¿Por qué estás afligiendo al pueblo? Y más, ¿por qué estoy aquí yo, ¿verdad? En medio de esta situación. Versículo 23 dice, porque desde que yo vine al faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo. ¿Y tú no has librado a este pueblo? ¿A tu pueblo? Ahora aquí la pregunta, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Yo te voy a decir esto, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo pienso que Moisés hizo bien preguntar. Es una audacia lo que había en su corazón también a Dios. De la misma manera nosotros a veces, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pueblo está así? ¿Por qué están pasando estas cosas? Ahora aquí Moisés, también observamos, ya había olvidado lo que Dios dijo en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Que el faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Eso tenía que tener en su mente y en su corazón. Moisés hizo bien al hablar de su corazón delante de Dios. Y creo que es bueno porque el Señor dice que nosotros podamos ir ante Él y que traer nuestras cargas, ¿verdad? Es lo que dice. Entonces, si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Es bueno que nosotros hagamos lo mismo. Aquellos que se enfrentan a los hombres, teniendo el derecho de decirle a ellos, esto ha dicho Jehová, creo que también tienen el derecho de regresar a Jehová y declarar las dificultades para exponer abiertamente que sus dudas. Estamos hablando que le dices, Moisés, ¿sabes qué? Ve y diles esto al faraón. Moisés le dice al faraón y ve todo el asunto y, Señor, está pasando esto, ¿verdad? Es bueno, es aceptable. Hay un derecho también. ¿Por qué? Porque Moisés quiere saber como líder. A lo mejor pensó, bueno, a lo mejor estoy haciendo algo malo. Pero aquí Moisés hizo mal al olvidar lo que Dios había dicho. Eso es lo malo.
¿Por qué? Porque fíjate lo que dice el versículo 3, 19 y 20 de Éxodo. Lo que Dios dice: pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Creo que es bueno que nosotros nos mantengamos así. Ahora, la siguiente pregunta también: ¿para qué me enviaste? Ahora, en este periodo de prueba, los mismos temores regresaron a Moisés. Así como cuando tú entraste con temor a las cosas, al servicio de Dios, creo que todavía está ese temor. ¿Por qué? Señor, ¿ya viste? Como si hubiera dicho: ¿ya viste, Señor? Yo no soy el hombre que Dios debe de enviar. Dios no lo logrará. Faraón y los egipcios son muy fuertes, y de la misma manera nos hace pensar, cuando Dios dice: yo estaré contigo, todavía aún así dudas. No, es que sabes que ellos son más fuertes, ¿verdad? Pero no. Aún había incredulidad y falta de enfoque en Dios, el cual debería de trabajar en quién, en Moisés. Así es que observamos que Moisés, sí, Dios lo estaba equipando, pero también dentro de ese servicio todavía está equipándolo más. De la misma manera, cuando Dios nos usa, a medida que nosotros estamos sirviéndole a Él, no lo sabemos todo. Vemos conflictos, vemos aflicciones, pero el Señor nos va demostrando poco a poco. Y aquí mismo, de la misma manera, vamos a sentirnos como Moisés: Señor, sabes que yo no soy el indicado. Están pasando estas cosas. Sin embargo, Dios también estaba trabajando. Aquí observamos la agonía del alma por la cual Moisés estaba pasando. Bien pudo parecer como la muerte para él. ¿No te ha pasado que cuando pasa algo malo, hijos, trágame tierra, como dicen por allá? Prefiero la muerte que estar atravesando todas estas cosas. Ahora, él murió. Y te voy a decir espiritualmente, cuando te acuerdas cuando mató al egipcio y tuvo que salir de Egipto, 40 años estuvo en el desierto. ¿Para qué? Para morir ¿a qué? A su autoestima, a sus edificaciones reales, al orgullo en sus milagros, al entusiasmo de su gente y todo lo que un líder popular ama. Eso es. El líder, eso es lo que, si realmente no está en las cosas de Dios, está el orgullo, la autoestima y todas esas cosas. Al estar él en la tierra solo ante Dios, imagínense, solo en el desierto, deseando estar de regreso en Madián y pensando de él mismo el ser usado en poco. ¿Sabes lo que estaba pasando cuando estaba en el desierto? Nadie lo veía. ¿No te ha pasado a ti cuando estás en un lugar que nadie te ve? ¿Estás solo? Él estaba cayendo como un grano de mostaza. ¿Cuándo ustedes conocen un grano de mostaza? Es más chiquito que el arroz, ¿no? Y esto es un ejemplo, como si fuera a caer ese grano de mostaza a la tierra para morir. Ya nunca más para atenerse a sí mismo, sino para, ¿saben qué? Llevar mucho fruto. Cuando tú siembras ese grano de mostaza en la tierra, no lo ves. No lo ves. Pero Dios está trabajando contigo. De eso no cabe duda. Pero ¿sabes qué? Cuando comienza a salir el fruto, ahí está. Moisés probablemente pensó que el morir a sí mismo había terminado todo después de 40 años de atender las ovejas de Madián, pero no era así, no era así. Y nunca lo es. Dios todavía utilizará la adversidad, ¿para qué? Para entrenarnos a confiar en Él hasta el día que vayamos con Él al cielo. Es parte del entrenamiento. Último versículo, versículo 23, dice así: y tú nos has librado a tu pueblo, a pesar de la previa advertencia por parte de Dios. Moisés
esperaba que todo saliera ¿qué? Fácilmente. A todos nos gusta que las cosas fuesen fácil. A todos nos gusta. No nos gusta problemas. A pesar de todo, la liberación por parte de Dios era real y muy pronto sería vista por todo Israel. Y aquí observamos, Israel sintió de que era en ocasiones difícil estar dentro de la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Ellos verían cuán peor sería el estar en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que escoger. ¿Estás en la voluntad de Dios o no lo estás? Y las dos son difíciles. Yo prefería estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los resultados son buenos. Es duro, no es fácil. A veces, lamentablemente, como cristianos, si entras en las cosas de Dios, todos tus problemas se van a resolver. ¿De veras? Todo es color de rosa, ¿no? Y qué hermoso. No lo es. Dios dice, no es fácil, es difícil. Te vas a enfrentar con faraones, con dioses. Pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Por último, vamos a entender algo acerca de este capítulo de quejas. Los problemas desarrollan paciencia y carácter. Toma nota porque eso es muy importante en tu vida. Cuando Dios está obrando, pueden seguir que las penas, el sufrimiento y los problemas siempre van a estar ahí. Santiago 1, del 2 al 4, nos dice que acerca de esto, y no solamente eso, pero nos anima a estar ¿qué? Contentos cuando lleguen ¿qué? Las dificultades. ¿Has estado contento cuando hay problemas en tu vida? No es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero ¿sabes qué? Los problemas desarrollan nuestra paciencia y carácter al enseñarnos. Cuando tú vas al mercado y vas a comprar manzanas, todas las manzanas bonitas, brillositas están arriba. ¡Ay, qué hermosas, atractivas! Y más las rojitas, ¿verdad? Y agarras las bonitas, ¿verdad? Las de encima son lo que nosotros llamamos la reputación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las mejores. Las que agarras y dices, ¡wow, qué hermosas son! Las del carácter son las de abajo. ¿Por qué? Porque no las ves, pero esas son las que realmente son, ¿no? Esa es la verdad. Pero el problema desarrolla la paciencia y no solamente el carácter. Y nosotros debemos de confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros. ¿Tenemos confianza en eso? Dios va a hacer lo que es mejor para ti y para mí. No para lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere en tu vida. La número 2 es buscar las formas de honrar a Dios en nuestra situación. Creo que es bueno en medio de un problema siempre honrar ¿a quién? A Dios. No hagas quejas. Señor, ¿por qué yo? ¿Verdad? Sino decir, Señor, yo estoy y voy a estar perplejo de lo que tú vas a hacer en mi vida. Y estoy emocionado cómo esta situación va a cambiar mi vida y cómo voy a dar testimonio con gozo, ¿verdad? Estoy emocionado, estoy exciting, como dicen los americanos, tan emocionado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Verdad? Número 3 dice, recordar que Dios nunca nos abandonará. Dios con nosotros. El Señor si dijo, yo estoy contigo, Él no va a decir, ¿sabes qué? No, mejor no. No, Dios está contigo. Y por último, mantenernos atentos al plan de Dios para nosotros. Mantenerte en el plan. No cambiar. No decir,
ese plan de Dios, pues ¿sabes qué? No, mejor no, ¿verdad? Mejor voy a tratar de hacerlo yo, porque Dios no sabe quizás, o no me conoce muy bien. No, sí te conoce. Lo único que tenemos que hacer es que estar atentos al plan de Dios. Y más adelante vamos a ver en el siguiente capítulo 6 cómo Dios contesta a Moisés y ver las maravillas que Dios hace con el pueblo de Israel y cómo Él saca a su pueblo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas quejas, Señor, tenemos. Y a veces el enemigo nos confunde. Y vamos con la persona incorrecta, Señor. Y damos todas las quejas, todas las cosas que hay en nuestro corazón, Señor. Vemos que no hay ningún buen resultado, Señor. Pero Padre, queremos ahora, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, Padre. Tú dijiste que no iba a ser fácil, Señor. Así como a Moisés. Padre, simplemente queremos aprender de esta historia. Y como líderes, no solamente en la iglesia, pero también en casa, en donde quiera que estemos, Padre, en el trabajo también. Que podamos aplicarlo, Señor. Que podamos estar atentos al plan de lo que tú tienes para nosotros. Y Señor, simplemente poder ser obedientes, Señor, al mandato que tú nos das. Sea lo que sea el resultado de las cosas, Señor, si la gente se pone en contra de nosotros, si vemos en las primeras etapas del servicio, Señor, o de nuestra vida, que no están funcionando, no podemos entender a veces. No sabemos por qué surgen las dificultades. Pero Padre, entendemos que tú tienes todo en control, Señor. Si nosotros nos mantenemos en la obediencia, Señor, Padre, todas las cosas trabajan para bien para aquellos que te aman a ti, Señor. Y lo creemos muy fuertemente, Señor. Sé con nosotros como iglesia, Señor, y ayúdanos a atravesar este libro tan emocionante, interesante también, Señor. Que nosotros podamos estar listos para que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo, en Cristo Jesús.